que hemos dado en llamar ¿Por qué permite Dios que le sucedan cosas malas a la gente buena? Quisiera que ahí donde usted está entonces podamos ponernos de pie un momentito más y vamos a aclamar a Dios, vamos a iniciar la predicación de la palabra orando juntos ahí donde estás. Si ves a alguien que se ha distraído un poco, dile, vamos a orar, vamos a buscar a Dios juntos en este momento. Vamos a prepararnos como cuando llega el momento del almuerzo, de la cena, y entonces te preparas, te pones alrededor de la mesa, oras al Señor y bendices tus alimentos. Pues la palabra de Dios es alimento para nosotros también. Usted que está allí en las redes sociales, únase con nosotros y vamos a clamar a Dios y a su Espíritu Santo que también derrame de su gracia y que nos dé sabiduría y nos dé discernimiento para poder entender esta palabra que estamos compartiendo. Padre amado, te alabamos, te glorificamos. Queremos darte gracias con todo nuestro corazón, Señor, porque tú eres bondadoso, porque tú eres misericordioso, porque tú eres lo mejor que nos haya pasado en la vida, Señor. A esta hora, Padre Santo, después de haberte alabado, glorificado, Señor, adorado, queremos seguir haciéndolo, pero a través de tu palabra, y queremos suplicarte que esta palabra sea un alimento espiritual a nuestra vida, Señor. Suplicamos que tu palabra continúe transformando nuestras vidas. Admitimos y confesamos que te necesitamos, que no hay nada más valioso que tu presencia en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo esté transformándonos. Padre amado, te rogamos que nos des discernimiento para poder asimilar la palabra, primero para nosotros, Padre amado, y luego para poder bendecir la vida seguramente de algún amigo, de algún familiar, de algún compañero de trabajo, que también esta palabra, al igual que a nosotros, le hará muy bien. En lo personal, Padre amado, te suplico que me escondas detrás de tu cruz, que solo tú, Jesús, seas escuchado en este momento hasta donde esta voz pueda llegar, Señor. Te alabamos y te damos gracias, porque tú nos das esta libertad y nos permites todavía, Señor, poder llegar a este templo, poder conectarnos también con nuestros hermanos y hermanas en las redes sociales y compartir con libertad tu palabra. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. El pueblo del Señor dice amén. Muy bien, ahí donde está, por favor, le ruego que tenga su Biblia allí entonces a la mano. Pueden tomar asiento ahí donde usted está. El tema entonces es la tercera parte de por qué permite Dios que le sucedan cosas malas a la gente buena. Quisiera el día de hoy hacer un poquito de resumen para ayudar a mis amigos y amigas que de repente están sumándose este día y tal vez no han estado en los últimos 2 exposiciones de la palabra, para que de alguna manera usted también se pueda conectar con lo que ya he predicado. Por lo menos quiero decirles que en la primera parte de la serie les dije que definitivamente, hermanos y hermanas, vivimos en un mundo de dolor y de sufrimiento. Por ahí en las pantallas usted va a ver que aparece un poco de ayuda al respecto, porque no hay nadie que no se vea afectado por las duras realidades de la vida, dijimos, y así es que surge la pregunta que hoy se ha transformado en el título del sermón. Les dije también que esta es una de las preguntas tal vez más difíciles en toda la teología. Dios, amados míos, es soberano. Amén. Dios es soberano, así que todo lo que sucede debe haber sido permitido por Él o causado directamente por Él.
también compartí aquella pregunta de ¿por qué nosotros, como seres humanos, y tengamos en cuenta que no somos eternos, que no somos infinitos, que no somos omniscientes, dijimos, que no somos omnipresentes y mucho menos omnipotentes, cómo es que esperamos poder comprender plenamente los designios de Dios? Esa es nuestra gran lucha, que queremos con nuestra mente humana entender todos los designios de la mente divina. Les tengo una noticia, no siga luchando, no lo siga intentando, no va a lograrlo así. Es decir, que una mente humana entienda una mente divina, eso es completamente imposible. Pensamos completamente distinto. Y amados míos, no podemos invitar a Dios a decirle, Dios, por favor, abandona tu pensamiento divino y ven y piensa como nosotros. Es todo lo contrario. Nosotros vamos hacia Él. Amados míos, una de las cosas que debemos de tener en cuenta es, por ejemplo, algo que también compartí el domingo pasado, es que el libro de Job trata el tema de por qué permite que le pasen cosas malas a la gente buena. Es uno de los libros de la Biblia que más usamos, aunque en realidad yo compartí con ustedes otros pasajes y pienso poder nutrir un poco más eso. Dijimos también que Job era un hombre bueno, ¿sí? Capítulo 1, verso 1, arranca el libro declarando entonces que él es un hombre verdaderamente bueno. Sin embargo, sufrió en formas que son casi inimaginables. Yo no he encontrado hasta la fecha, he encontrado sí personas que han pasado por mucha tribulación, personas con muchos problemas, con grandes pérdidas, pero hasta la fecha en lo personal no he conocido a una persona que me diga, pastor, perdí todas mis propiedades, perdí todo mi ganado, se murieron todos mis hijos, estoy enfermo, no tengo absolutamente nada, quedé completamente en la miseria, en la calle. Hasta ahora no he encontrado un relato así. Claro que conozco muchas personas y amigos en lo personal que han perdido a sus hijos o que han perdido una casa o que han tenido diferentes pérdidas o un trabajo, algo así. Pero una pérdida tan grande, masiva, una mega pérdida como la que tuvo Job, yo en lo personal hasta ahora no he visto algo así. Pero fíjense en ustedes entonces que Dios le permitió a Satanás hacer todo lo que él quería a Job, excepto quitarle la vida. Y Satanás hizo lo peor que pudo, definitivamente que sí. En la segunda parte de esta serie les compartí también que las cosas malas pueden pasarle a la gente buena en este mundo, pero este mundo, dijimos, no es el fin para los cristianos. Hay 3 personas en esta iglesia que lo creen, eso es bueno, por lo menos 3 son 3. Amados míos, esta no es nuestra casa, es nuestro destino. Tú no has llegado a destino. Por favor, dile a la persona que está a su lado, despierta, tú no has llegado a destino. Dile, no has llegado a tu casa todavía. Dile, estás en tránsito, estás en camino, aquí no te quedas. Si has recibido a Cristo, aquí no te quedas. Dile a la persona que está a tu lado. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué esperanza podría haber para nosotros si nuestro destino fuera quedarnos aquí, amados míos? Ahora, una de las cosas que debemos tener en cuenta, justamente cuando preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué ustedes los cristianos dicen eso? Bueno, porque los cristianos tienen lo que se llama una perspectiva eterna, que eso es hablar de la mente de Dios. Me gusta cómo lo explica el apóstol Pablo, y ustedes recordarán, les mencioné, les sugerí también, y leímos 2 de Corintios, capítulo 4, versos 16 al 18. Pero también les dije que las cosas que nosotros llamamos malas, atención,
nosotros llamamos malas. Ustedes recordarán esto. Nosotros nos dedicamos a eso. Decimos esto es malo y esto es bueno, esto es blanco y esto es negro. A todo le ponemos un adjetivo calificativo de nuestra parte. Pero el asunto es que las cosas que nosotros llamamos malas le suceden a la gente buena, pero Dios usa esas cosas malas para un bien último y duradero, les dije también. El pasaje que les invité a leer está en Romanos. Si usted quiere allí abrir su Biblia, y por favor márquelo. Sería fantástico que usted lo marque allí, porque seguramente este pasaje vas a poder leérselo o compartirle a alguna persona. Amados míos, recuerde la importancia de venir con su Biblia a la iglesia. Y si no tiene una, por favor, solo pídala. Amados míos, Romanos capítulo 8, verso 28. ¿Lo encontró? Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ya lo practicó? ¿Qué le parece si lo leemos juntos? A viva voz. Grítelo si quiere, diga conmigo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vimos, amados míos, el caso de José. Era inocente de la maldad. Finalmente superó sus horribles sufrimientos, pudo ver el buen plan de Dios en todo esto que a él le pasaba. Nos referimos en el domingo pasado a Génesis, el capítulo 50, el verso 19 al 21, donde José, hablando con sus hermanos, les dijo: no temáis. Recuerden, José, el que había sido tirado a una cisterna, el que había sido vendido por sus hermanos, el que terminó siendo esclavo, ahora le está hablando a sus hermanos. Y qué interesante que les dice: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y el versículo 20 de ese capítulo 50 de Génesis, José les dice: vosotros pensasteis mal contra mí. Mire usted, mente humana. Mas Dios lo encaminó a bien, mente divina. ¿Se da cuenta? Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Qué interesante, dijimos esto, ¿verdad? Que José estaba entendiendo la voluntad de Dios. Él estaba definitivamente en otra plataforma, verdaderamente, en cuanto a entendimiento con Dios. Pero, amados míos, ¿saben qué es lo que llevó a José a entender esto? A no enojarse con Dios, a no levantarle el puño mirando a Dios y diciéndole cosas. Su profunda y total relación íntima con Él. Verdaderamente que la vida de José debe hacernos reflexionar a nosotros y pensar: ¿cómo estoy en la intimidad con Dios? En mi intimidad con Dios, en mi relación con Dios. ¿Qué tanto leo de su palabra? Cristianos y cristianas, entendamos esto de una buena vez. Si usted no lee este libro, usted nunca va a poder conocer a Dios. Usted dirá: ese es un statement muy fuerte, pastor. Es que no se trata de eso. Es lo único. Si usted me dijera, no hay otra manera. No me puedo comprar un microchip, me lo pongan aquí, una inyección, una vacuna. No, definitivamente que no. Solamente es a través de la lectura de su palabra. ¿Por qué es que tu cuerpo está siempre con vida? Le das de comer, le das desayuno, le das almuerzo, le das cena. Obviamente, así es que tu cuerpo se nutre. Y por eso hoy pudiste llegar aquí caminando a la iglesia, y mis hermanos en las redes sociales también lo saben. De la misma manera, si tú entonces te alimentas de su palabra, vas a estar fuerte
para justamente enfrentar esos momentos de tribulación, esos momentos difíciles de la vida, esos momentos donde tienes que tomar decisiones serias. Si es que estás en comunión con Dios leyendo de su palabra, porque cuando lees de su palabra, entonces te alimentas y comienzas a hablar el idioma de Dios. ¿Sabes por qué a veces te pasa que cuando quieres evangelizar o hablar con una persona, a veces no hayas por dónde empezar, qué decir? Te hizo una pregunta, porque justamente lo que está faltando es la abundancia de la lectura diaria de la palabra de Dios. Usted dirá, pero yo pensé que eso eran las predicaciones de Charles Spurgeon, que esas eran lo que compartía Juan Calvino. Hermanos, no se trata de eso, se trata de que hasta el día que seamos llevados a su presencia, la palabra, o lo que nosotros llamamos la Biblia, tiene que ser justamente el alimento espiritual para nosotros y el tiempo de clamor, de intercesión, de oración, como lo hicimos el viernes pasado, un hermoso grupo aquí buscando de Dios en la vigilia. Amados míos, termina José diciéndole, ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros. Qué interesante. José, el que había sido la víctima, el que había sido arrojado a la cisterna, es el mismo hombre, es the same man, el mismo hombre, les está hablando a ellos. Ahora yo los voy a ayudar, a ustedes y a vuestros hijos. Qué interesante, qué mente transformada verdaderamente. Yo he escuchado personas a veces decir, no, pastor, no, eso que hizo José, yo no lo podría hacer. Yo no sé si yo podría, pastor, aguantar algo así. Deja que la palabra transforme tu vida, que podamos seguir estos modelos bíblicos. Así los consoló y les habló al corazón. Qué interesante. Me gusta José. Él le habla al corazón de la gente, de su familia. ¿Cuánto necesitamos hoy hablarle al corazón de la gente? Al corazón de nuestros hijos y de nuestras hijas. Hablarles al corazón de la esposa y del esposo. Hablarle al corazón también de nuestros amigos y vecinos que nos rodean, a tus compañeros de trabajo. Hablarles, llevarles esa palabra al corazón. Recuerdo que también les compartí que las cosas malas le suceden a la gente buena, pero esas cosas malas equipan a los creyentes para un ministerio más profundo. Amados míos, algunos de ustedes en esta iglesia están teniendo un ministerio muy efectivo, pero ustedes saben que hay situaciones que han vivido alguna vez en sus vidas que los ha equipado. Y por eso hoy puedes ministrar o puedes orar con alguien o puedes predicar la palabra. Hay situaciones que han pasado, que han sido parte de esa escuela. Tal vez tú dices, no, yo quisiera olvidarme de todo eso. ¿Sabes qué? José, él no tiró a la basura toda su historia. Él se acordaba de las cosas, pero se acuerda también de cuánto perdonó a sus propios hermanos. Y está entendiendo el propósito de Dios. Por eso entonces Él habla de esa manera. ¿Sabes? Cuando nosotros aprendemos a usar ese lenguaje de Dios, comenzamos a tener esa mente de Cristo, como dice Pablo, ahí es que nuestro vocabulario también cambia porque se nutre y comienzas entonces a hablar la voluntad de Dios. Y es por eso que cuando de repente tus amigos carnales comienzan a hablar en los grupos de trabajo, donde sea, barbaridad y media y cosas inmorales, tú quieres como salirte de ahí, porque tú ya estás empapada y empapado del lenguaje de Dios, de su palabra. No estoy diciendo que salgas corriendo, simplemente que esa incomodidad es
porque ya el Espíritu Santo te ha estado transformando, te sigue transformando y te ha estado dando una palabra que viene de parte de Dios, y es cuando tú lees la Escritura. Fíjense, amados míos, y yo creo que el caso de Pablo es extraordinario, verdaderamente, y es mucho más contemporáneo, obviamente, que José. Pero fíjense, si ustedes me acompañan a la segunda carta a los Corintios que escribe el apóstol Pablo, el capítulo 1, versos 3 al 5. Esto sí usted lo va a encontrar en la Biblia, no en la pantalla. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 3 al 5. Márquelo, porque sabe que esta palabra usted la va a poder leer con alguien. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea Él, dice Pablo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Note usted que Pablo no dice no vamos a tener tribulaciones. Él ya está declarando que Dios es el Padre que le consuela, sabiendo que las tribulaciones allí van a estar, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Mi amigo, mi amiga, si tú estás pasando por cualquier tribulación que estés pasando, cualquier situación difícil en el trabajo, en la salud, en la economía, en lo que sea, ten por seguro que todo esto también te está preparando para que un día puedas ser un instrumento, una herramienta de parte de Dios y ayudar a otra persona que va a estar pasando por situaciones muy parecidas a las que tú de repente estés pasando ahora. Así que no deseches este momento de tribulación en tu matrimonio, en tu relación con los hijos. Velo como parte de una escuela, porque pasarán los meses o pasarán los años y un día te encontrarás en un momento ayudando a alguna persona, a algún compañero de trabajo, algún familiar. Es más, alguien se sorprenderá y dirá: wow, me sorprende que tú hablas con esa paz, que tú hablas con esa madurez, con esa tranquilidad, con esa paz espiritual. Y justamente podrás decirle: pasé ya por esa etapa de la escuela. Estamos en una escuela, todavía no nos graduamos. Estamos en esta escuela preciosa de la vida, vamos a esa graduación, la esperamos pronto, pero ¿sabe qué? Así es como vamos a poder ayudar a alguien. Algunos de ustedes, amados míos, que ya tienen varias décadas en este país y han vivido situaciones diversas, como todos nosotros, de inmigrantes cuando llegamos aquí. Hoy podemos seguramente darle la mano a otra persona. Hoy podemos ayudar a alguien más. Por favor, cuando aparezca esa oportunidad, no la desprecies. Cuando aparezca esa oportunidad, estate lista y listo para de parte de Dios hacerlo. Porque si el Señor lo haría, ¿por qué no lo vamos a hacer tú y yo? Mis amados, el apóstol Pablo dijo: para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, ¿por medio de qué? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, note usted, Pablo reconoce, abundan, son muchas las aflicciones, son muchos los problemas, no son 2 o 3. Note usted que dice: somos consolados por Dios. Así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Por el mismo Cristo nuestra consolación. Hoy en día, al haber llegado ya a esta etapa final de la tercera parte de esta serie, quisiera que nos podamos enriquecer un poco más a la hora de poder compartir de por qué permite Dios que le sucedan cosas malas a la gente buena, en cómo vamos a reaccionar ante la adversidad.
Yo ruego a Dios que en estos 2 primeros domingos que hemos compartido ya hayamos asimilado esto y no sostengamos la idea de que, no, yo no quiero que me pase nada malo. Yo quiero estar 100% bien de salud, 100% bien de economía, no problemas en la casa, yo quiero estar siempre bien. Espero que ya hayas abandonado esa idea sabiendo de que los problemas pueden venir, las tribulaciones pueden venir, no tenemos que estar como constantemente rechazando. Porque si te quedas con ese pensamiento, en el momento en que venga entonces la tribulación, no vas a saber qué hacer y te vas a desesperar. Y ahí es incluso donde muchos que dicen ser cristianos o cristianas se comportan de una manera en donde parece que rechazaran la voluntad divina, rechazaran a Dios. A lo largo de la vida, amados míos, tomamos muchas decisiones. Pero escucha esto, algo que nunca decidiremos escoger es la adversidad. Si le pusiéramos a usted una mesa grande con un montón de opciones y una de las opciones dijera, este es el de la adversidad. ¿Cuántos van a querer llevarse un pedacito de adversidad? Y hay un montón de pasteles. Está el pastel de la misericordia, está el pastel de la gracia, está el pastel del aumento de salario, está el pastel de un nuevo carro, un montón de pasteles. Y hay uno que dice pastel de la adversidad. ¿Qué cristiano o cristiana tomaría un cuchillo? Yo voy a comer de este pastel, me gusta, se llama pastel de la adversidad, quiero un pedazo grande. Seguramente que no. Pero saben ustedes, sin embargo, necesitamos prepararnos para la adversidad. Es como los soldados. Se preparan, es cierto, para la guerra, aprenden a luchar, a pelear, a disparar, etc. Pero también tienen que prepararse si en algún momento no les va tan bien. Si en un momento caen en la trinchera. Es más, hasta si llegasen a caer, digamos, como prisioneros del ejército contrario. Amados míos, sabemos que no vamos a escoger la adversidad. Sin embargo, todos estamos expuestos a vivir momentos de adversidad, pues vivimos en un mundo lleno de pecado y de maldad. Y no solo eso, sino que somos parte de una raza caída. Esa es la raza humana a la que tú y yo pertenecemos. Amados míos, la adversidad es un estado de sufrimiento y dificultad, el cual puede incluir, por ejemplo, angustias, puede incluir problemas, pruebas, decepciones, y usted sígale agregando. ¿Saben una cosa, queridos? El ser humano, de ser posible, siempre trata de evitar todo aquello que cause dolor. Pero al hacerlo nos perdemos grandes bendiciones. Como ya lo he dicho antes, amados míos, la Biblia nos da muchos ejemplos de personas que enfrentaron adversidades y que descubrieron que Dios las usó para bendecirles. Y por alguna razón están en la Biblia. ¿Nunca se ha preguntado usted por qué Dios deja que en este libro estén las historias de hombres y mujeres que han pasado los momentos de adversidad más grandes que hayamos visto antes? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? ¿Alguna vez se ha detenido a pensar y decir, caramba, qué barbaridad las cosas que les ha pasado a ciertos hombres y mujeres en la Biblia? ¿Y por qué? ¿Por qué Dios las deja ahí? ¿Por qué mejor no las quitó y nos dejó todas las cosas buenas? Todas las cosas lindas y de bendición. ¿Qué propósito, amigos y amigas, tiene Dios en dejar en su Biblia, en su palabra, esas historias? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿A dónde va? ¿Por qué hace esto? ¿Nos quiere asustar? ¿Nos quiere amedrentar? ¿Qué quiere hacer con nosotros? ¿Se ha preguntado usted qué pretende Dios al dejarme estas historias en la Biblia? Fíjense en ustedes,
todas estas personas nos hubieran podido decir que valió la pena sufrir con tal de recibir lo que se les dio como resultado. ¿Saben? Otra vez les menciono, por ejemplo, a José. José sufrió traición, esclavitud, prisión antes de venir a ocupar el lugar más importante en Egipto después del faraón. ¿Y qué tal de Moisés? Moisés estuvo fugitivo en el desierto antes de que Dios le llamara para guiar a su pueblo Israel fuera de Egipto. Fugitivo, buscado para darle muerte. ¿Y qué tal David? David pasó muchos años huyendo de su propio suegro. ¿Hay algún varón aquí que algún día su suegro le haya dicho, te voy a matar? Levante la mano algún varón que su suegro le dijo, te voy a hacer papilla, ¿no? Te voy a destruir, ¿no? Bueno, a David sí le pasó. A David le pasó. Casi lo inserta con una lanza en una oportunidad. Y qué interesante que todo esto le pasó antes de llegar a ser el rey más prominente del Antiguo Testamento y el hombre de quien Dios dijo que él tenía, David, un corazón conforme a Dios. Interesante eso. Ay, las damas no han dicho nada, pero pastor y todos varones. ¿Y qué me cuentan de la reina Esther? ¿Qué me dicen de Esther? Que fue una exiliada judía, una inmigrante, hasta que Dios la elevó a la posición de reina de Persia y la usó para salvar a todo un pueblo, un caso parecido al de José, ¿verdad? Interesante eso. ¿Acaso estás pensando, no, pero a mí no? Cuando Dios está en el asunto, las cosas suceden. Y Dios te va a poner donde Él quiere ponerte. Como dicen en inglés, no matter what will happen, te va a poner allí, porque Él ya te escogió para eso. Por eso habla de llamados Pablo. ¿Y qué tal Daniel? Daniel estuvo cautivo en Babilonia, pero fue promovido por el rey a una alta posición de gobierno. Imagínense ustedes. También su vida y la de sus amigos estuvo en peligro un día. ¿Y qué tal los discípulos? Los discípulos de Jesús que sufrieron persecución, pero Dios usó esa adversidad ¿para qué? Para diseminar el cristianismo en todo el mundo, y sigue eso sucediendo hasta el día de hoy. Da gloria a usted a Dios por algo así, hasta el día de hoy. 2 mujeres más, ¿sí? 2 mujeres más. ¿Qué tal Marta y María? ¿Qué tal Marta y María? ¿Qué sufrieron? Sufrieron la pérdida de su hermano antes de que Cristo le resucitara. Sin embargo, sus corazones se llenaron de gozo cuando entendieron el plan de Dios. Amados míos, la adversidad puede venir a ser una bendición de Dios, ¿sabía usted? Suena raro esto. Algún amigo dirá, espérese un poquito, ¿cómo dijo? Sí, se lo repito, la adversidad puede venir a ser una bendición. Y ahí es donde algunos dirán, espérese, hay algo que usted está diciendo que no tiene sentido. ¿Cómo usted va a decirme que algo malo va a terminar siendo bueno? Sí, se lo digo. A la luz de la Escritura, definitivamente que sí. Y acabamos de mencionar un pequeño grupo de personas que así lo pueden testificar. Fíjense en ustedes, amados míos, que cuando hablamos de que la adversidad puede venir a ser una bendición de Dios, va a ser así si reaccionamos de la misma manera que las Escrituras nos enseñan a reaccionar. Ese es el asunto. Es decir, no se trata de si detrás de una tribulación hay algo bueno o no, siempre lo hay. Pero ¿y cuál es el problema? Mi actitud. Mi actitud, de eso se trata. ¿Qué actitud
tengo después o durante la tribulación? ¿Qué es lo primero que tú haces, mi hermana y mi hermano, cuando una mala noticia llega a tu mente, a tus oídos o a tu casa, en el momento en que te encuentres con esa mala noticia, en el trabajo, donde sea? ¿Qué es tu primera reacción? Solo piensa, tú te conoces bien. El apóstol Pablo, justamente en la Nueva Traducción Viviente, en 2 de Corintios, el capítulo 12, si quieres marcar esta porción, 2 de Corintios 12, 7, dice: aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Noten ustedes esto, Pablo dice: yo he recibido revelaciones de parte de Dios. Así que para impedir que me volviera orgulloso, atención, Pablo está aquí confesando algo. Él no quería volverse orgulloso porque ya había sido muy orgulloso en su vida, como parte también de la escuela que él vivió. Se me dio una espina en mi carne. Y no vamos ahora aquí a estar horas y horas para ver cuál era la espina en su carne. Se ha escuchado y se ha predicado tanto solamente de este asunto. El asunto es, y lo creo que la premisa y lo más importante está en lo que sigue después, porque dice: un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Qué interesante. Pablo dice y reacciona, entiende, hace una reflexión. Esto que me ha pasado es para que yo no me suba al caballo del orgullo. ¿Qué sucede cuando te montas a tu caballo del orgullo? Caballo blanco, bien bonito, gordo, alto, llamado orgullo. Cuando nos bajan, el golpe es fuerte. Es un caballo grande, alto. Mis amados, veamos esto. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, 3 veces. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Bueno, aquí habrá otra persona que diga: espérese, otra vez, ¿cómo es eso de que la debilidad se refleja en fortaleza? ¿Qué está diciendo usted? Esto lo entendemos en el lenguaje divino de la palabra de Dios. Es interesante, mi gracia es todo lo que necesitas. Así le dice. Do you need only my grace? That's it. Solo necesitas mi gracia, eso es todo. Te dirá, pero solo la gracia de Dios. Solamente eso. Y un poquito, unos chavos, un poquito de dinero. Y un carrito nuevo y un mejor trabajo. No, mi gracia. Mi gracia. Es todo. Todo lo demás, todo lo material, aquí se queda la gracia de Dios. Qué interesante esta confesión, esta declaración de Pablo. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Miren ustedes, está hablando Pablo, el ex Saulo, porque Saulo era orgulloso. Saulo decía que él era celoso de la ley. Y si había que matar a un cristiano, lo mataba. Y si había que meterlo a la cárcel, lo metía en la cárcel. Tirano y cruel como él solo. Pero ahora aquí encontramos que ese mismo hombre, ahora llamado Pablo, declara que él entiende que tenía que entregar su orgullo, que tenía que bajarse de ese caballo del orgullo. Noten ustedes, es por esto, dice Pablo, que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Antes él era el victimario, interesante, y hacía todas estas cosas. Pues cuando soy débil, y aquí viene la frase que a tanta gente le cuesta entender, porque cuando soy débil, y el pueblo dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. Definitivamente que si todavía no has
comenzado esa comunión, esa relación con Dios, tal vez vas a estar luchando con esta frase diciendo, está raro eso, pastor. Es que no lo tienes que entender con la lógica. Ese es el problema. Cuando queremos ser lógicos. No, voy a abrir este libro, voy a utilizar la lógica, la lupa de la lógica y voy a entenderlo de esa manera. No, la lógica no te va muchas veces. La lógica humana, no la lógica de Dios, la lógica humana no te va a permitir muchas veces entender porque vas a estar fighting, luchando con este asunto. Como consecuencia de las grandes revelaciones que recibió del Señor, a Pablo también se le dio, dijimos recién, un aguijón en la carne para que se mantuviera humilde. Noten ustedes entonces todas estas cosas que le sucedieron a Pablo. ¿Sabe? Yo encuentro para finalizar que hay dos cosas, dos respuestas ante la adversidad. Recuerden esto, en medio de la aflicción, las personas reaccionan de dos maneras. Eso es lo que yo veo. Siempre que una persona, una mujer, un hombre, alguien tiene un problema, hay dos maneras en las cuales suelen reaccionar. Una manera es que se alejan de Dios, que dicen, se terminó este asunto. Ya no voy más a la iglesia, no leo más la Biblia, ya Dios no cuenta nada para mí, eso fue un asunto de religión, fue una emoción, no quiero saber más nada. Miren el problema que tengo, ni me hablen de Dios. Esas son a veces las reacciones que encontramos. La contraparte de esto, la otra manera es que avanzan hacia una comunión más profunda con Dios en medio de la adversidad. Comienzan a tener, en lugar de rechazar a Dios, comienzan a buscarle más. En medio del problema, en medio de la adversidad, comienzan entonces a buscarle con todo su corazón y con más fuerza. Aquellos que se alejan de Dios lo hacen porque dudan de la existencia del Señor, culpan a Dios, se alejan del Señor para siempre, rechazan la Biblia, cultivan odio y enojo y desperdician también su vida. Pero amados míos, la otra manera, cuando hablo de que entran en una comunión más profunda, ¿saben? Primero, ellos comienzan a desarrollar una fe inconmovible. En segundo lugar, una paciencia incansable. En tercer lugar, una valentía inquebrantable. En cuarto lugar, una pureza creciente. La Biblia nos llama santos y esa es la manera en la que debemos de vivir, siempre apartados para Él, aún en la tribulación. En quinto lugar, esas personas en medio de la adversidad aprenden a abrazar el gran amor por la palabra de Dios. Puede que no tengamos la opción de elegir en relación con la aflicción, pero amados míos, cuando llegue a nuestra vida, podremos decidir cómo reaccionaremos ante ella. De eso se trata. Se nos da la opción de rendirnos ante la voluntad de Dios, pues sabemos que Él usará cada prueba para nuestro bien, o podemos entonces alejarnos del Señor. Esa es una decisión muy personal de tu parte. Vivir en desobediencia y desperdiciar nuestra vida solo porque no supimos entonces que el momento de adversidad era para algo bueno. En conclusión, amados míos, piense en las consecuencias de vivir dentro de la voluntad de Dios y en medio de la adversidad. Les repito, la clave está en vivir dentro de la voluntad de Dios y en medio de la adversidad. Es decir, dentro de su voluntad y abriéndose brecha en la adversidad, pero perseverando, no corriendo, alejándose. Hermanos y hermanas de Nueva Esperanza y mis amigos y amigas que nos están escuchando, les hago una pregunta a manera de reflexión. Piensa en esto, por favor. Si de repente, por alguna razón,
no estuviste atento a todo lo que compartí aquí, no hay problema. Pero por favor, esta es la pregunta que sí te animo a que pienses en ella. ¿Qué cambios debes de hacer en tu vida para que el Señor entonces te permita poder avanzar en medio de la adversidad? ¿Cuáles son los cambios que tienes que hacer? Pablo entendió que debía abandonar su orgullo. ¿Qué debes abandonar tú? Amados míos, les invito a pensar seguramente en este tiempo de adversidad, en este tiempo de tribulación, sea cual sea tu problema, hay algo en lo cual Dios está obrando, está trabajando, está allí hablándote al oído con su voz llena de amor, de cariño, un Padre amoroso que está atendiendo, ministrando a una hija o a un hijo que en este momento necesita entender que esta leve tribulación te llevará a otra etapa de tu vida muy diferente de la que hoy estás. Amados míos, que Dios me los bendiga de manera especial y nos encontramos aquí el próximo viernes a las 7 en punto de la noche, hora de California. Dios les bendiga. Paz de Cristo.